Lunes 23 de agosto del 2021. El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 23, del versículo 13 al 22. Por eso, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que se presentan. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Ustedes recorren mar y tierra para lograr la conversión de un pagano, y cuando se ha convertido lo hacen hijo del demonio, mucho peor que ustedes. ¡Ay de ustedes, guías ciegos! Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos. ¿Qué vale más, el oro del templo o el templo que lo convierte en un tesoro sagrado? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas encima queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, lo que se ofrece o el altar que hace santa la ofrenda? Y el que jura por el altar y por lo que se pone sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver todas las maldiciones contra los fariseos, con todos los que falsamente actúan a los ojos de Dios, porque el templo es casa de Dios. Por lo tanto, todo lo que se ofrece, todo lo que se da en el altar, son ofrendas para nuestro Señor Dios Altísimo. Y acá nos está diciendo Jesucristo, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Jesucristo está diciendo a todos los que se parecen como los maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas, porque cierran a los hombres el reino de los cielos. O sea, cuando alguien se convierte, alguien ha recibido la conversión, pues le cierran la puerta. Hacen ellos todo lo contrario. Y el Señor Jesucristo está diciéndoles claramente a todos los que hacen ese tipo de actos como los maestros de la ley y fariseos hipócritas. Porque Jesucristo es la verdad. Ustedes recorren mar y tierra para lograr la conversión de un pagano. Un pagano es aquel que está en pecado. Aquel que está, pues, lejos de la gracia de Dios y se convierte. Y esa persona convertida, pues en vez de hacerlo para que sea un hijo de bien, lo hacen el hijo del demonio, acá lo dice las Escrituras. Mucho peor que ustedes, pues con sus comportamientos, esos comportamientos indignos a los ojos de Dios, porque Dios es santo. Él santifica todo lo que sale del corazón, pues el Señor lo sabe. A Él no le podemos engañar. Por más que hagamos ofrendas y a escondidas hacemos a oscuras, haciendo que nadie lo sabe, pero Jesucristo lo sabe. Por eso Él al predicar hablaba
conociendo lo que había en sus corazones de los maestros de la ley y fariseos hipócritas, que ellos siendo hombres religiosos, hombres que sabían de las escrituras, pues hacían todo lo malo. Por eso Jesucristo les hablaba, los encaraba, los denunciaba públicamente. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no hizo nada de esas cosas. El que mancha a la iglesia son nuestros propios pecados cuando hacemos cosas que no agrada a los ojos de Dios y es pecado. Pero ellos son los encargados de que venga el pueblo y se acerquen más a Dios. Pero sin embargo, con esos comportamientos de actos que hipócritamente actúan, pues ¿cómo van a decir ven para guiarte cuando ellos son guías ciegos hipócritas? Llevarían a muchos más a estar en el fango de la oscuridad. Y Jesucristo es luz, es la verdad. Él nos llama en todo momento para nuestra conversión santa. Porque antiguamente veíamos a través de las escrituras, hoy, como cristianos católicos debemos de saber, cuando Jesucristo perdonó a una mujer adúltera, muchos lo señalaban, lo juzgaban a esta pobre mujer, su condición de pecadora, pero no veían lo más allá, lo que Jesucristo veía en un ser humano, su misericordia. Si no fuera por Jesucristo que estaba ahí, la hubiesen matado a pedradas. Más aún los más ancianos, la gente de más de edad, que se supone que tiene más años de vida que el Señor les ha otorgado en bendición, sean pues hombres sabios, inteligentes, con la sabiduría del Espíritu Santo para poder discernir. Y Jesucristo ahí vio los corazones de todos, y a esta pobre mujer adúltera, que solamente había amor por querer entregar amor, ella fue utilizada. Y cuando vio a Jesucristo, su mirada, no podía levantar la mirada, porque todas las señalaban, todos lo señalaban. El único el que no lo señaló fue Jesucristo. Sus ojos misericordiosos, que traspasa todo nuestro corazón, hizo levantar esa mirada del fango, de la oscuridad, del pecado, para levantarla y decirle con su mirada de misericordia: mujer, ¿dónde están aquellos que te señalaban? No había ni uno. ¿Dónde están esos hombres que te condenaban? Y no vio ni uno, porque todos se fueron, retirándose, botando sus piedras con las que iban a asesinar a esta pobre mujer pecadora. Y Jesucristo le dijo: yo tampoco te condeno.
anda y no peques más. Y nosotros, como hombres y mujeres, tenemos la gracia santificadora que Jesucristo nos ha regalado, que nos ha perdonado todo pecado. Pecado que pensamos que nunca será perdonado, pero Jesucristo ahí en la cruz murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Él se inmoló por nosotros. Esas dos manos santas que bendecían y sigue bendiciendo aquí en la tierra a todo aquel que desea hacerse bendecido con sus manos santas. Y aquellos pies que caminaron aquí en la tierra hace más de 2000 años, sigue a través de sus misioneros, predicadores, consagrados, fieles sacerdotes, religiosos, fieles servidores al Señor. Está ahí Jesucristo morando para que sea luz para los que quieren caminar y haciendo su vida llevadera junto a Jesucristo, no por aquellos que son hipócritas como fariseos y maestros de la ley, que aparentan hacer el bien, pero sin embargo hacen el mal, dañan, humillan y hacen que muchos más caigan a las profundidades del abismo, de la oscuridad. Jesucristo dice: ¡ay de ustedes, guías ciegos! Dicen jurar por el templo. No obliga, pero jurar por el tesoro del templo, sí. Torpes y ciegos. Escucháis que Jesucristo nos dice: torpes y ciegos aquellos que se comportan como los maestros de la ley y fariseos. ¿Vale más el oro del templo o el templo que lo convierte en un tesoro sagrado? Todo lo que nosotros damos al templo se convierte con sagrado. Es para la gente necesitada, para la gente más necesitada. Escuchéis, no es para que ellos utilicen, para que hagan lo que quieran. No, esos son bienes que se da para la gente verdaderamente que lo necesita, no para que ellos utilicen y se beneficien de algo que le corresponde para los huérfanos, para las viudas, para los más vulnerables. Jesucristo por eso bendice los templos, bendice los trabajos de las personas que con corazón humilde lo entregan para los más necesitados, para los que verdaderamente lo necesitan. Jesucristo conoce todo lo que hay en nuestro corazón. No seamos pues como los fariseos y maestros de la ley, guías ciegos. Ellos pues son hipócritas. Hacen jurar por el templo y por Dios. Hacen lo que a ellos más le parece. Y eso no es de agrado a los ojos de Dios. Por eso Jesucristo dice bien claro: maestros de la ley, fariseos hipócritas, ustedes cierran a los hombres el reino de los cielos. Y Jesucristo es el reino de los cielos. Él abre el cielo para todos sus hijos que con humildad se arrepienten. Todo pagano, todo pecador que se convierte, el cielo se abre, pero ellos no permiten, porque con sus actos muchos de ellos han manchado a la Iglesia Santa Católica. Jesucristo es santo, Él santifica. Jesucristo nos ama. Siempre Él permanecerá ahí por nosotros. No nos guiemos por como los que se comportan
y los que manchan como los sacerdotes de aquella época, maestros de la ley, fariseos. Ellos eran de aquellos tiempos hipócritas. En estos tiempos de hoy, el Señor ha llamado a consagrados verdaderos fieles, sacerdotes fieles, que permanecerán haciendo la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar por nuestros sacerdotes consagrados. Oremos, ellos son seres humanos que necesitan mucho de nuestra oración. El maligno los rondea, el maligno los acecha para hacerlos caer. Y nosotros como fieles laicos debemos de orar, pedir por ellos, para que ni uno de ellos se pierda como aquellos maestros de la ley y fariseos que hacían pues en el templo todas las enseñanzas que Jesucristo estaba diciendo ahí. No lo hacían porque Jesucristo veía sus corazones, les decía en directo todos sus malos comportamientos, porque la casa de Dios debe ser humildemente ser servida con las enseñanzas de nuestro amadísimo Jesucristo, porque Él dio la vida por cada uno de nosotros, porque somos valiosos a sus ojos de Él. El único el que quiere pervertirnos en nuestra mente, en nuestro corazón y hacernos esclavos del pecado es el maligno, es el demonio, es el pecado. Que Jesucristo lo ha vencido, que Jesucristo ha vencido todo pecado, ha vencido hasta la muerte. Y nosotros somos afortunados en estos tiempos de hoy de seguir a Cristo, fuertes, sólidos, más aún en estos tiempos de hoy. Ser verdaderos cristianos católicos, con las enseñanzas de Jesucristo, ser católicos activos, ser católicos verdaderos. Ya no hay tiempo, porque Jesucristo ya dio su vida, ya entregó toda su divinidad santa por amor a cada uno de nosotros. Cualquier momento nos llamará Jesucristo, porque vivimos un tiempo terrenal, pero una vida eterna la viviremos cuando Él nos llame por nuestro nombre. Por eso su palabra de Jesucristo, que no sea arrebatada por el maligno. Que esa semilla de su palabra sea creciente en nuestro corazón, recibiéndolo a Jesucristo a través de su palabra y ser sólidos en nuestra fe, tener compasión, tener nosotros nuestra mirada como Jesucristo nos miró, con compasión al perdonarnos nuestros pecados, porque Jesucristo nos ha dicho ese mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque si no hacemos, estaremos como los fariseos y maestros de la ley hipócritas, y eso Jesucristo nos los dice en estos tiempos de hoy. Amén.